Un tema controversial es la relación entre las actividades mineras y la agricultura. ¿Las consideras autoexcluyentes? Digamos, en una afirmación teórica general, la agricultura y la minería no tendrían que ser actividades autoexcluyentes, ¿no? Sin embargo, en la práctica eso se está produciendo y se produce por varias razones, ¿no? La primera de ellas es que, como todos sabemos, se ha privilegiado la actividad minera por encima de toda otra actividad industrial, ¿no? La minería ha sido declarada de interés nacional, mientras que la agricultura está librada a su suerte. Digamos, no hay políticas de incentivo para desarrollo agrícola, de inversión en tecnología o créditos, en fin. La única agricultura que le ha importado a los gobiernos de los últimos años es la agricultura de agroexportación, ¿no? Pero la pequeña y mediana agricultura está abandonada a su suerte. Entonces, en esas condiciones lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, con la nueva ley de aguas, ¿verdad?, en el que desaparece la clasificación de la importancia del agua para las actividades, cuando hay que ofrecer agua para la minería o agua para la agricultura, las autoridades en realidad están privilegiando el uso del agua para minería. Y entonces encontramos, por ejemplo, que el gobierno regional de Tacna ha tenido que dictar este año, en abril, una ley de veda de aguas para la minería, para salvaguardar el agua para los agricultores. Por ejemplo, en el caso de regiones como Piura o Cajamarca, donde hay alta conflictividad con la minería, quieren hacer actividades mineras en las zonas de cabeceras de cuencas y de zonas de abastecimiento de agua bofedales, por ejemplo, o humedales, que afectarían gravemente la calidad de aguas y la cantidad de aguas que van para los agricultores. Y, por ejemplo, en estos días han habido conflictos serios en el Valle de Yaucano, que incluso ha llegado a cobrar la vida de personas, porque el Valle de Yaucano es uno de los pocos valles que no tienen los niveles de contaminación que tienen los otros valles de Mamamarca que han sido dañados por la minería. Entonces, el tema fundamental es cómo, en primer lugar, dentro de un modelo de desarrollo sostenible y justo, cómo privilegiamos la agricultura. Recordemos que el Perú tiene pocos suelos agrícolas. Recordemos que tenemos altos problemas nutricionales, ¿no? Y recordemos que la mayor parte de la pobreza rural fuerte está en zonas donde la gente se dedica a la agricultura y a la ganadería. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante encontrar mecanismos que permitan compensar este gran poder que tienen las empresas mineras para usar aguas superficiales, usar aguas del subsuelo sin mayor control, ¿no? ¿Y cómo hacemos para privilegiar y preservar el agua para consumo humano y para consumo agrícola? En ese sentido es urgente en el país, y ahí coincidimos muchos, en que se necesita un plan nacional de gestión y protección de recursos hídricos, ¿no? Pero eso no está ocurriendo ahora, es decir, la minería necesita grandes cantidades de agua y se está sobreponiendo a los intereses de los agricultores, y ese drama se vive no solo en el Perú. Ese drama se vive en toda América Latina e incluso en el África y propio Estados Unidos, por ejemplo. Lo primero que hay que hacer es asegurar el agua para la población y para las actividades agrícolas y ganaderas. Cuando eso no ocurre, la minería entra en abierta contradicción con los agricultores. Todos los conflictos que se conocen ahora de minería es básicamente mineros y agricultores. Entonces hay que hacer que el Estado cumpla un rol regulador sobre el tema, y hay que poner la realidad sobre el hecho de que lo primero que debe promover el Estado y en lo que se debe aceptar mayor inversión privada son en actividades económicas ecológicamente sostenibles, y la agricultura vamos que lo es. Entonces, ¿cómo privilegiar y cómo cambiar? Ese es el gran desafío que tenemos de política económica, ¿no? Pasar de una política económica que favorece en todos los aspectos a la actividad minera y desprotege y deja en abandono la agricultura. Yo creo que hay que hacer al revés, ¿no? Introducir una política económica que privilegie la agricultura, que garantice el derecho al agua para consumo humano, y luego veremos para la minería. En otras palabras, el agua que sobra, ¿no?, o el agua que se pueda manejar eficientemente por recuperación o por introducción de tecnologías, debería ser el agua que va para la minería, pero no al revés como está ocurriendo ahora, ¿no? Ciertamente, como dices, la actividad minera es altamente sedienta y habría que tomar las políticas públicas y las normas para el cambio de esa situación. Pero, ¿y cómo está afectando el cambio climático a la diversidad de los recursos naturales? ¿Qué se puede hacer desde el gobierno central y de los gobiernos locales para este cambio? En principio, lo que hay que hacer de cara al cambio climático es tener claro el enfoque, ¿no? El cambio climático ha sido provocado por otros, y los mayores daños lo van a pagar los que no lo provocaron, los países pobres, ¿no?
El cambio climático tiene que ver con el excesivo uso de energía, de hidrocarburos, básicamente petróleo, que ha logrado generar grandes emisiones de dióxido de carbono, que han llevado a toda la proliferación de gases invernaderos, que está provocando ya una elevación de la temperatura que va a ser fatal para las ciudades costeñas, pero que también puede ser fatal para poblaciones muy pobres que, por ejemplo, van a ver afectadas principalmente su acceso al agua, y en segundo lugar, aparición de nuevas enfermedades en zonas donde no habían, ¿no? Y entonces quienes no tienen los recursos económicos o el conocimiento suficiente, lo que puede ocurrir es que van a ser los más afectados. Aquí hay un problema de justicia social y un problema de justicia ambiental. Los países ricos que han provocado esta crisis ecológica planetaria se están negando a dar los recursos económicos suficientes que permitan que los países pobres puedan encontrar respuestas de mitigación o de adaptación. En segundo lugar, lo que hay que decir es que el cambio climático en realidad ya está en medio de nosotros, y entonces, ¿cómo aprender a vivir en medio de las limitaciones o de la nueva realidad que nos presenta? Ahí, bueno, podemos ser, digamos, hay dos escenarios, uno pesimista y uno optimista, ¿no? El optimista sería pues que tenemos un Estado más abierto a las necesidades de los más pobres y coloca los medios económicos, tecnológicos, científicos al servicio de estas poblaciones, y aprovechando el inmenso conocimiento para el manejo de pisos ecológicos y climas que existen en la cultura andina, por ejemplo, ¿no? Lograr procesos de adaptación que disminuyan los niveles de vulnerabilidad y de riesgo al que van a estar sometidas las poblaciones. Ahora, eso supone también otro marco de relaciones políticas y de política económica, porque lo que está ocurriendo en este momento es que, por ejemplo, se pretende seguir dando concesiones sobre aguas, sobre bosques, ¿no? Cuando son ellos, el agua y los bosques, van a ser los que en cierto modo nos sirven como un paraguas frente al cambio climático, pero si entregamos el 72% de la Amazonía para hacer minería y petróleo, y encima seguimos concesionando las cabeceras de cuencas sin tener un plan de ordenamiento territorial ni un plan de gestión y protección de recursos hídricos, lo que va a pasar es que los problemas se van a agravar, y se van a agravar con mayor riesgo y pago de daños para los sectores más pobres. Entonces, el problema de cambio climático en realidad debiera llevarnos a plantear el tema de la justicia, no solo ya en términos sociales, sino también en términos ecológicos. Y en ese sentido yo creo que hay todavía una labor larga por hacer, es decir, cuánta de nuestra población, cuánto de nuestras autoridades, y por ejemplo en los municipios distritales, sobre todo en las zonas rurales, o en los municipios provinciales, estamos siendo conscientes de la gravedad que va a traer en los próximos años, y ya está trayendo en algunos sectores, el cambio climático. Yo creo que aquí hay un tema de urgencia, y sin duda es un tema que pasa por cómo cuestionamos las causas de las decisiones de política económica que pueden agravar los problemas del cambio climático en vez de ayudar a menguar los graves daños que van a sufrir las poblaciones más pobres, ¿no? Agradecemos al padre Marco Arana, conocido por manejo de estos temas ambientales y en planteamiento de muchas políticas públicas que a los gobiernos locales les debe interesar.